Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando esta cizalla neumática de la marca Rotec, comercializada acá en Argentina por la firma Suzferrin, Made in China. Como les decía, es una cizalla neumática, necesita una presión de trabajo de 90 psi y corta hasta chapa de 1,2 milímetros, que sería la chapa número 18 que nosotros trabajamos. Esa es 1,2 milímetros, así que hasta esa chapa puede cortar. Vamos a proceder a armar. Solamente tenemos que colocar el conector, el acople rápido de aire, y vamos a empezar a probar. Yo ya hice un video hablando de las herramientas neumáticas. Ustedes saben lo que yo opino. Si no lo vieron, se los voy a dejar por ahí. Así que bueno, vamos a armarla y comenzamos con las pruebas. Acá tiene un planito con el despiece de la máquina y una llave Allen que, por supuesto, sirve para desarmar la máquina en cualquier inconveniente que tenga. Gente, primer detalle a tener en cuenta. Fíjense que no todos los acoples rápidos son iguales. Fíjense la diferencia, el que venía con la máquina y el que necesitamos nosotros. Perdón. Ahí lo junto. ¿Ven? El largo. Bueno, entonces fíjense bien antes de armar, porque si no van a rezongar con eso, no va a calzar bien, no va a alcanzar a abrir el aire. O sea que vienen distintos sistemas, no sé por qué no está estandarizado, pero es una cosa que me ha dado mucho trabajo. Bueno, después ya tenemos el que es correcto, va enroscado en esta parte. Pueden ponerle teflón o algún sellarroscas para que no pierda aire, pero si no, va tranquilamente sin nada. Es muy poco el aire que va a perder y ya queda listo para conectar en nuestro compresor. Vamos a cargar el compresor y vamos a empezar a probar esta hermosa máquina. Bueno gente, ya tenemos el compresor en 120 libras, así que lo mínimo era 90, así que ya podemos empezar a hacer las pruebas. Bueno gente, ya estamos para probar. Fíjense este detalle, esta traba, para que no se accione por error. Tienen que apretar hacia adelante y acciona el interruptor. Vamos a conectar el aire y probamos con esta chapa galvanizada que tenemos, que ha de ser número 24. Acá pueden ver el corte perfecto. Tengan en cuenta que siempre tienen este desperdicio, que es la distancia que tiene entre las cuchillas. Muy prolijo el corte, muy adecuado si tienen que hacer muchos cortes, mucho tiempo, que cortarlo a mano o con un disco sería muy engorroso. La pueden usar. Ahora vamos a traer chapa un poco más gruesa, la 18, que es el máximo que puede cortar, que son 1,2 milímetros, y probamos. Acá tenemos entonces una chapa número 18 de 1,2 milímetros. Vamos a ver cómo reacciona. Como vieron, funciona perfectamente. Recuerden siempre tener aceitado, lubricado lo que es las cuchillas, y acá atrás agregarle a la máquina para que en su interior quede siempre lubricada. Esto yo ya lo hablé en el video de las herramientas neumáticas, pero si no lo vieron, se lo voy a dejar el contacto por ahí, el link. Y bueno, ya arrancó el compresor, o sea que es conveniente, como siempre digo, en las herramientas neumáticas, tener un buen caudal de aire, ya sea un compresor grande o un pulmón que nos asegure una provisión continua a la presión de corte que necesita la máquina, porque si tenemos menos presión no va a funcionar correctamente. La verdad que un espectáculo esta máquina. Vieron cómo cortó chapa de 1,2 milímetros, que es chapa 18, es bastante gruesa,
que con una cizalla común, una tijera de mano, nos costaría mucho cortar, y la cortó sin problema. Vamos a hacer un par de pruebas más y bueno, dejamos a criterio de ustedes la evaluación de la máquina, y los comentarios como siempre me dejan abajo. Ahora vamos a probar a ver si en corte curvo puede cortar, no recto. A ver. Fíjense. Espectacular. Detalle a tener en cuenta: si marcamos la chapa, la parte útil, o sea la línea, tendría que estar justo acá en el primer corte de la hoja que tiene acá, porque ahí es donde va a cortar. Esto recuerden que nos va a quedar de desperdicio, como ven acá. Entonces tienen que marcar hasta esta primera, la línea de corte tiene que ir sobre esta primera hoja. Ahora les muestro chapa 18 y damos terminada por terminada la prueba. Listo, gente, no sé ustedes, pero a mí me encantó la utilidad, la practicidad de esta máquina, esta herramienta marca Rotec, que como les repito, comercializa en la Argentina exclusivamente Ferretería Subferrín. Así que bueno, acá tienen las pruebas, totalmente recomendables. Si tienen que hacer muchos trabajos en chapa, hasta 1,2 milímetros, muchos cortes, acá tienen una opción muy válida. Repito, si cuentan con una provisión de aire continua. Así que bueno, cualquier cosa como siempre me dejan en los comentarios, y bueno, seguiremos probando herramientas y aportando cosas para la comunidad. Abrazo grande, gente. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.